En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hay lugares a los que podemos llegar con los ojos cerrados. También existen espacios que logramos conocer gracias a las señales, a los mapas o al GPS. Hay otros que, aunque conozcamos cómo llegar, necesitamos visas, trámites, cuentas bancarias, autorizaciones y mucho papeleo. Claro, y también hay por ahí otros lugares que se mueven y que van cambiando de punto cardinal. Lugares que se esconden y que otras veces los atravesamos sin darnos cuenta. Muchas otras veces somos incapaces de verlos, porque aunque están ahí, hay otras ideas, otros cánones, otras modas que los ocultan. Y entonces, ¿cómo llegamos a esos lugares? Necesitamos cruzarnos con un guía que sepa cómo abrir trocha, caminos, capaz de mostrar otras latitudes y proponernos recorridos de ida y vuelta que no son obvios. Un guía que esté convencido que los mejores códigos de acceso siempre serán los libros. En este capítulo de Cartografías Editoriales conoceremos un guía así. Viajaremos muy al norte y nos cruzaremos con renos, lobos, peces, alces. También atravesaremos fiordos, bosques, humedales y paisajes enigmáticos. Paisajes rodeados de preguntas, recuerdos, reproches, deseos, sentimientos y preocupaciones propias de una cultura pero tan honesta que es inevitable que no se convierta en universal. Novelas, cuentos, poesías, ilustración serán los vehículos por un recorrido psicológico a través de las voces más importantes de la literatura sueca. Bienvenidos a un viaje sobre la relación del ser humano con la vida silvestre. Bienvenidos a los límites de nuestra propia percepción emocional. Bienvenidas a un viaje donde llegará la nieve. Este es el viaje de Nórdica Libros. Se siente en el aire. Estamos entrando a un lugar que llamaremos Letras. De ese episodio no puede ser otro que el editor al que le debemos literalmente la posibilidad de poder leer en español las grandes obras de Suecia y de los demás países nórdicos. Hoy entregaremos la responsabilidad de guiar este recorrido al editor de Nórdica Libros, a Diego Moreno. Diego es licenciado en Sociología, especialista en Sociología del Consumo y máster en edición. En el mundo del libro, Diego ha participado en diferentes áreas: en la librería, en impresión y en edición. Nuestro invitado de hoy ha construido desde 2006 un catálogo editorial que con seguridad ha contribuido enormemente al conocimiento de la literatura de los países nórdicos en España y en América Latina. Diego es sin duda un enamorado de la cultura nórdica, un excelente compañero de viaje y un gran amigo de Siglo del Hombre. Hola Diego, bienvenido a este programa y bienvenido a un recorrido por el que estoy segura ya te conoces de memoria. Hola María Elvira, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros. Bueno Diego, cuéntanos cuál es el recorrido por ese lugar al que llamaremos las letras suecas. Sí, vamos a hacer un recorrido, como bien decías, hacia el norte. El norte no solamente los países nórdicos, es un sitio imaginario. De hecho, cuando en Nórdica nos dicen que por qué publicamos libros que no son solo nórdicos, y yo siempre digo que el norte es una idea. Aunque yo soy del sur, me gusta mucho el norte y creo que del norte sacamos muchas lecturas en el sentido más amplio de la palabra. Lecturas en literatura, pero también ideas, filosofía, manera de entender el mundo. Y creo que una de las cosas buenas de ser un extranjero, apropiarnos de la parte positiva de estos países y dejar la parte más negativa para ellos. Y vamos a hacer este recorrido hacia el norte. Vamos a hacerlo en una embarcación que muchos conocerán, que es el célebre Drakkar, el barco con el que viajaban los vikingos. Los vikingos que no son suecos, no son noruegos, no son islandeses, son de todos los países nórdicos, digamos. Obviamente existieron y viajaron antes del siglo X, de manera que entonces no había estas divisiones por países, y el Drakkar era la célebre embarcación. Drakkar es una palabra sueca, de hecho, que significa dragón, como es fácil de interpretar. Y a bordo de los Drakkar, los hombres del norte llegaron a Groenlandia y después llegaron a América. Fueron los primeros en llegar
América. Entonces vamos a hacer un camino a la inversa. Vamos a ir desde Colombia, vamos a ir atravesando todo el Océano Atlántico, vamos a llegar al Mar del Norte, vamos a ir luego al Báltico, un mar de resonancias literarias importante. De hecho, yo lo conocí mucho después de empezar a publicar literatura nórdica. Yo empecé primero a publicar libros nórdicos, a leer libros nórdicos, y luego tuve la suerte de viajar allí. Y el Báltico es un mar mítico. Entonces vamos a llegar a través del Báltico, nos vamos a entrar en un fiordo que nos lleva a Estocolmo, y de ahí vamos a ir subiendo más al norte, casi hacia el Polo Norte. Hoy estamos de viaje con el editor de Nórdica Libros, con Diego Moreno. Vamos en un Drakkar, que para los que no saben es el barco de los vikingos, y como nos propone Diego, vamos desde América, desde Colombia puntualmente, hacia el norte. Pero el norte como un lugar imaginado, un lugar que tiene ciertas características, y por eso ahí entra un tipo de literatura. Diego, aprovechemos que tú dijiste que era un viaje para ti inverso, es decir, desde América hasta Europa. Y hablemos de esa canción, contextualicemos un poco a las personas, por qué en inglés, por qué este grupo, en fin. Sí, bueno, pues es cuando cuesta mucho encontrar un grupo musical sueco que cante en sueco. Bueno, entonces como era difícil de encontrar y queríamos huir un poco de los célebres ABBA o Roxette, bueno, he propuesto uno de los grupos suecos más importantes de los últimos años, con canciones como esta que todo el mundo posiblemente conoce, pero que no sabe que son suecos. Entonces, bueno, en el caso de la música, por ejemplo, de la música pop, sobre todo, los suecos son uno de los más importantes, de uno de los países más importantes del mundo, pero todos los suecos cantan en inglés. En el caso de otros países como Noruega, sí que hay grupos de música que cantan en noruego, pero en el caso de Suecia todos cantan en inglés, saben muy bien inglés, como se puede ver, y a veces cuesta diferenciarlos de un grupo de Estados Unidos o del pop británico, ¿no? Pero bueno, esto es una manera de recordar que Cardigans son suecos, que lo sueco está presente en muchos países, incluso sin que lo sepamos, y que la herencia cultural nórdica y sueca en este caso se ha expandido por todo el mundo en sus diferentes vertientes, en la parte literaria, en la parte musical, en el diseño. ¿Quién no tiene en su casa algún mueble con diseño sueco, nórdico? Pues posiblemente todos tenemos algo sueco en casa, y aunque no lo sepamos. Bueno, Diego, tú has empezado a abrir la maleta o el equipaje o la valija, como lo llamen ustedes en España, de esta embarcación, porque has dicho cosas como la reflexión sobre el idioma, es decir, pues ahí hay una cosa muy importante, y la característica de los suecos está en todas partes, pero no lo sabemos. Pero cuéntanos tú qué has echado todos los días en esta maleta para que desde el 2006 hayas construido un catálogo donde claramente hay una línea de literatura sueca. Bueno, en lugar, yo creo que un elemento común a todas las regiones es hay que echar una parte de pasión y de ganas de descubrir, ¿no? A mí me gusta especialmente los atlas, porque son completos de viaje necesarios independientemente de que viajemos físicamente o espiritualmente a los sitios. Yo soy muy aficionado a los atlas y a los mapas, y tu primer contacto posiblemente con un país extranjero, en este caso con Suecia, es a través de los mapas. Lo primero que he echado en mi maleta siempre es un mapa. ¿Por qué? Porque tenemos que situarnos, y en este viaje que vamos a hacer por Suecia vamos a entender claramente que no es lo mismo ser un escritor de Estocolmo, es decir, un escritor de una gran urbe internacional, que ser un escritor del norte de Suecia, como puede ser uno de los que vamos a hablar hoy, que es Per Olof Enquist, un escritor que habla una lengua diferente a la lengua de Estocolmo. De manera que un diccionario incluso también es muy útil en este viaje, no solamente para entender algo del sueco, que es extremadamente complicado para nosotros, sino para que incluso un escritor de Estocolmo se entienda con un escritor del norte de Suecia. No sé si es igual en Colombia, en España es similar entre diferentes zonas, pero es cierto que en Suecia, por ejemplo, para entenderte con una persona del norte de Suecia que está a miles de kilómetros, porque Suecia es un país muy alargado, muy extenso, necesitas a veces un diccionario, porque no se entienden. Wow. Hablan sueco, pero hablan un sueco totalmente distinto, y ellos necesitan un diccionario también para entenderse. Saben más o menos de lo que están hablando, pero no está de más algo que les ayude a entablar esta conversación. Así que un mapa, un diccionario y sobre todo pasión por el descubrimiento. Y es algo muy típico de los países nórdicos, y que no es un elemento físico que se pueda llevar en la maleta fácilmente, posiblemente lo más difícil de llevar en una maleta, pero creo que es eso que hace falta
para descubrir otro país, y que los nórdicos lo tienen. Los nórdicos han viajado por todo el mundo desde tiempos remotos, como digo, descubrieron América antes que nadie porque han sentido la necesidad de salir de sus costas, de sus sitios que eran de difícil habitabilidad, para recorrer otras partes del mundo, ¿no? Con lo cual ese ánimo por descubrir, esa pasión por el descubrimiento está muy presente en todo lo nórdico, y yo os invito a que lo llevéis en vuestra valija, cualquier sitio que vayáis, especialmente ahora en este viaje a lo nórdico, a lo sueco. 6.7 KUK Radio. Dave in the mornings here. Good morning. It's hotter than a pistol out there. 119 degrees right now. Could get up to 129 today. Man, it's hot. You know, this heat can really drive you crazy. So if you're behind the wheel somewhere, please keep a cool head. Be careful and drive safely. Bueno, el editor de Nórdica Libros, descubriendo la literatura sueca. Vamos en un barco, vamos siempre con un atlas, pero tal vez lo más importante, vamos con las ganas de conocer algo diferente. Esa tal vez sería como la invitación más importante hoy. Por eso al principio hablábamos de esos lugares que no quedan en un lugar necesariamente, sino que están detrás de un montón de ideas, cánones que de pronto no nos dejan ver unas nuevas voces, unas nuevas propuestas de narrar. Diego, vámonos entonces por el viaje que nos has propuesto. Tú ya nos habías dado como un bosquejo de cómo iba a ser el recorrido, pero usemos entonces a los autores para que sean ellos también quienes nos acompañen. Sí, vamos a empezar desde Estocolmo con un autor emblemático de las letras suecas, que es el gran August Strindberg, dramaturgo, narrador, poeta y pintor, que es un escritor que gran parte de su obra tiene que ver con Estocolmo, y del que os vamos a recomendar dos libros. Una parte está Cuentos, que es un libro que tiene mucho que ver con la reivindicación del verano nórdico, de este sol de medianoche que tenemos en los países nórdicos, y luego un libro esencial para descubrir a Strindberg, que es Strindberg, escritor, pintor y fotógrafo, en el que veremos toda su faceta, desde el Strindberg poeta, el Strindberg dramaturgo, pintor y fotógrafo. Y poco a poco este escritor Strindberg, que todo lo imprende en la literatura sueca desde el siglo XIX hasta la actualidad. Vamos a ir con otro gran genio, que es Hjalmar Söderberg, con el juego serio, que es su novela más importante, y que es una novela en la que la propia ciudad de Estocolmo es protagonista. Es posiblemente el libro en el que Estocolmo, la capital de Suecia, está más presente. De hecho, decidimos en nuestra edición que las guardas fuesen el propio mapa de la ciudad, porque es una relación de amor que tiene mucho que ver con la propia ciudad, con calles, con sitios emblemáticos de la ciudad, ¿no? De manera que estos dos escritores del siglo XIX, los dos más importantes posiblemente de la literatura, del comienzo de la literatura moderna sueca, como Strindberg y Hjalmar Söderberg, son nuestros primeros compañeros de viaje. Y poco a poco vamos a ir adentrándonos en otra Suecia, la Suecia menos conocida, la Suecia más rural y de campo. Recordemos que, como tú mencionabas antes, María Elvira, el contexto geográfico, la naturaleza, tiene mucho que ver con la literatura nórdica, es importante. Y vamos a descubrir un autor, Harry Martinson, que es Premio Nobel de Literatura, un escritor defensor y apasionado del contexto natural sueco. Habla de los árboles, de las plantas, de este que tiene mucho que ver también con vuestra experiencia latinoamericana, en la que la naturaleza está presente de manera cotidiana, y que este escritor, en su poesía, por la que recibió el premio Nobel, nos va escribiendo esta maravilla de la geografía natural de Suecia. Y además, con un interés importante también por lo que pasa en el activismo político. Es un escritor muy concienciado políticamente, que le interesa también en recordarnos que Suecia no ha sido un país rico siempre, que ha sido un país pobre hasta hace relativamente poco tiempo, y Martinson nos lo recuerda, este conflicto de clase social, ¿no? Y luego vamos a seguir este viaje interior, vamos a ir a un pueblo que se llama Västerås, Vasteras, como se escribiría pero se dice Västerås, y vamos a ir con otro de los grandes escritores suecos, que es Lars Gustafsson, uno de mis favoritos, autor de esa gran obra que es Muerte de un apicultor, uno de los libros más traducidos y más leídos de la literatura sueca en el siglo XX. De hecho, Gustafsson, que nació, como digo, en un pueblo del interior de Suecia, se fue a vivir a Texas, donde hizo su carrera profesional como profesor de literatura en Texas, en Austin. Y tiene este libro, tiene otro libro que es Imágenes de Suecia, que escribió junto a su mujer, y que es un libro esencial también para los que vayan a ir a Suecia física o espiritualmente, porque nos va a ir desvelando pueblos, lecturas, músicas que a él le parecen
que a él y a su mujer le parecen especialmente importantes en esta parte como de la conformación del sentimiento personal de identidad sueco, ¿no? Lars Gustafsson, como digo, es uno de los grandes escritores suecos del siglo XX. Tuve la suerte de conocerlo en la entrega de los premios Nobel, cené con él en la misma mesa. No, por Dios, qué lujo, Diego. Inolvidable, él estaba con su frac lleno de medallas. Yo no tenía ninguna medalla colgada. Los libros. Yo llevaba libros, pero no me dejaron entrar con ellos al Ayuntamiento de Estocolmo en la cena esta mítica de los premios Nobel, pero sí pude conocer allí personalmente a Lars Gustafsson. Qué increíble. Y seguimos hacia el norte en este viaje rápido, ya por el interior de Suecia, y vamos a ir hacia el norte de Suecia a descubrir a que es posiblemente mi escritor favorito con Thomas Tranströmer, que es Per-Olof Enquist. Fallecido el año pasado, es autor de una obra mítica de la literatura nórdica, que es La biblioteca del Capitán Nemo, posiblemente uno de mis libros más queridos, sin lugar a dudas, como lector y como editor, y que tiene mucho que ver con esta visión que comentaba antes del norte frente al Estocolmo urbano, ¿no? Él vive en un pueblo aislado y nace en un pueblo aislado del norte de Suecia, donde la pobreza, la miseria, la dureza de la vida es mucho mayor que en Estocolmo. Y en este libro que le cambió la vida, de hecho él reconoce en sus memorias que gracias a la biblioteca del Capitán Nemo no murió alcoholizado porque tuvo problemas de alcoholismo importantes y la escritura de este libro le salvó, se convirtió en una de esas novelas que ha generado miles de lectores en España y en todo el mundo aficionados a la obra de Per-Olof Enquist, escritor que todos los años en Alemania era el candidato al premio Nobel hasta que lo ganó el otro gran célebre, del que hablaremos después, sueco, Thomas Tranströmer. Bueno, un recorrido muy rápido a través de 5 escritores de diferentes zonas de Suecia, con diferentes estilos narrativos y con diferentes también intereses, pero que creo que en conjunto reflejan bastante bien lo que le interesa a los escritores suecos a lo largo de 100 y pico años de historia literaria. Diego, aquí hemos hablado de la relación con la naturaleza, de expresiones artísticas diversas, de un recorrido geográfico por el país, pero hay algo que tú siempre me has señalado, y de hecho por eso a veces te odio cuando me recomiendas libros nórdicos y suecos, y es la parte interna de la mentalidad sueca. Es decir, tú siempre me dices, no, Elvira, ten en cuenta que la religión, la confesión, la guerra hizo algo en este grupo de escritores, en este grupo de personas. ¿Qué podrías encontrar ahí de estos 5 autores como en común? ¿O cómo es esa relación con los sentimientos, los recuerdos, el rencor, el perdón? Sí, a ver, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que no son escritores que su religión no es el catolicismo, que es nuestra herencia cultural histórica de siglos, ¿no? Y el suyo es una rama protestante, en la que, como he contado en más ocasiones, no existe la figura de la confesión. Ellos no se confiesan ante el cura, sino que se confiesan escribiendo, de manera que esto es algo común a todos ellos. No tienen ningún reparo en escribir de las cosas más íntimas y personales que les pasa. A todos ellos, es algo común a todos ellos. En el caso además de Per-Olof Enquist, que él viene de una familia pietista, que es una rama aún más extrema del protestantismo, tiene un choque continuo entre esta parte como mística y religiosa y su carácter un poco más progresista y socialista, que lo tiene también, de manera que ahí vemos un conflicto claramente presente, ¿no?, entre esa necesidad de contar todo lo que le pasa, como la biblioteca de Capitán Nemo cuenta su infancia y su vida sin ningún tapujo. Es fascinante, ¿no?, porque nos permite descubrir a los escritores de primera mano, pero también es algo presente en la obra de Strindberg. Strindberg no tenía filtros, era extremo en todas sus manifestaciones artísticas, era brutal en realidad, ¿no? De hecho, el propio Franz Kafka, que es uno de mis grandes escritores favoritos, decía: adoro a Strindberg, esas palabras sacadas a fuerza de puñetazos, sí, ¿no? Y por es eso así, es que leer a Strindberg es como leer a alguien que te suelta una palabra, un capítulo, como si fuese un golpe en la cara, ¿no? Y eso es algo que es fascinante para un lector. Acabamos de irnos de viaje con Diego Moreno, editor de Nórdica Libros, por las voces de los escritores suecos más importantes, o de alguna manera que más representación tienen en el catálogo de Nórdica. Seguramente ustedes se han quedado con muchísimas ganas de conocer más sobre estos autores, pero es que de eso se trataba el recorrido de hoy, de un abrebocas para lo que viene,
para la Filbo 2021. En la Filbo 2021, Suecia es el invitado de honor. Y por eso nosotros, desde Siglo del Hombre y Nórdica, queremos participar del diálogo de estos autores, de cómo acercar al público colombiano, a los lectores colombianos, las temáticas de un país que está ahí para que lo descubramos. Diego, hemos llegado a las recomendaciones finales de viaje y me encantaría poder conversar contigo sobre los eventos que vas a tener en la Filbo. Entonces, y eso nos sirve para hablar de dos otros autores de Nórdica. Cuéntanos un poquito de esos dos eventos. Sí, bueno, en la Filbo tendremos la ocasión de hablar de literatura sueca, de hacer un recorrido un poco más extenso que este que he hecho ahora mismo, y también tenemos la oportunidad también de hablar de Thomas Tranströmer, el último premio Nobel sueco que tuve la ocasión de conocer personalmente y del que somos sus editores castellano. En español hemos publicado prácticamente su obra completa, Desde a mediodía, El cielo a medio hacer. Un poeta que es considerado uno de los más importantes del siglo XX. De hecho, el otro premio Nobel, Joseph Brodsky, dijo que gracias a Tranströmer su poesía estaba cargado de metáforas brillantes y reconocía haberle robado alguna metáfora al propio Thomas Tranströmer, de manera que estamos hablando de un poeta de mucha relevancia internacional, un poeta en el que la naturaleza, el individuo, el conflicto de social está muy presente, no desde un punto de vista militante político aparentemente. Él fue visitador y psicólogo en prisiones, él sabe muy bien lo que le pasa y cómo sufre la gente en las prisiones, y eso tiene mucho que ver con otra escritora muy reciente, una de las grandes escritoras suecas del momento, que es Sara Stridsberg, escritora que estará presente, creo, en alguna entrevista en la Filbo. Creo que va a ser un enorme descubrimiento para los lectores colombianos, porque ella ha sido la académica sueca más joven. La Academia Sueca, como saben, es quien da los premios Nobel, y ella dimitió hace unos años como respuesta a unos escándalos importantes de abusos sexuales en el seno de la Academia Sueca, y dimitió, y es una de las más brillantes escritoras suecas de los últimos años. Una escritora que además le interesan dos temas importantes. Uno es el tema de cómo se trata a los enfermos en los centros psiquiátricos, y habla de un caso personal, que es su padre en Becombrega, Oda a mi familia. Y luego tiene una grandísima obra que es La Facultad de Sueños, que es un libro sobre Valerie Solanas, la célebre feminista norteamericana que atentó contra Andy Warhol, en el que vamos a tratar una vía en este libro que es el feminismo nórdico. Y cómo, saben, no sé si sabéis, yo os tuteo siempre porque yo que tengo ese gen nórdico, los nórdicos se tutean todos. O sea, si tú te encuentras con el rey de Suecia, le tienes que hablar de tú. Okay. O sea, los suecos se hablan al rey de Suecia, hola, ¿qué tal estás, Carl? ¿Cómo estás, Carl? ¿Cómo estás, Johan? Es como le llamarías al rey de Suecia. No hay ese uso del usted, que es tan propio de Latinoamérica y que siempre me gusta mucho, pero que me cuesta mucho mantener porque soy mucho más del tuteo, y los nórdicos también lo son. Bueno, con esto quiero decir, esta escritora, Sara Stridsberg, es uno de los grandes referentes del feminismo y del feminismo de alta literatura en los países nórdicos. Creo que es una corriente cada vez más importante en todo el mundo, y por eso su obra tiene cada vez más trascendencia, ¿no? Al final, reivindicar la obra de la feminista Valerie Solanas es un acto de valentía y de reconocimiento, creo que es muy necesario. Bueno, si quieren saber más sobre estos dos autores y sobre los eventos de Diego en la Filbo, recuerden que la Filbo, nuestra feria, la Feria del Libro de Bogotá, se llevará a cabo del 6 al 22 de agosto. Pueden meterse a la página de ellos, que es feriadelibro.com. Ahí están todos los eventos, algunos van a ser virtual, otros presencial. Entonces, pues los animo a que se metan y programen desde ya los eventos a los que quieren ir. Quiero contarles que con este recorrido acabamos de empezar el viaje a Suecia, pero les tengo otra noticia. Siglo del Hombre decidió asumir por segunda vez consecutiva la responsabilidad de guiar a los lectores colombianos por las lecturas más representativas de el país invitado, en este caso Suecia. Entonces, ustedes podrán recorrer más libros, más propuestas literarias en nuestra página web. Estamos en libreriasiglo.com. Ahí van a encontrar 4 secciones que van a agrupar diferentes autores suecos, y les voy a contar más o menos qué se van a encontrar. Tenemos 4 secciones. La primera se llama Siente Suecia. Va de arte y cultura. La segunda se llama Cuenta desde Suecia. Vamos a tratar temas de literatura. La tercera es Trazos de Suecia. Ya se podrán imaginar que tiene que ver con ilustrados. Y la última se llama Así celebra Suecia.
que es un gran lugar para poner todos los premios Nobel en literatura que nosotros tenemos disponible en Colombia. Entonces, por eso creo que vale la pena seguir este recorrido, porque va a haber muchas otras cosas, nuevas rutas. Hoy con Diego empezamos este recorrido, pero la cosa viene para largo. Van a tener casi 20 días de celebración sueca, entonces anímense, porque de verdad que una vez empiezan a leer un autor sueco no van a parar. Lo digo por experiencia y Diego es el culpable de eso. Diego, mil gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, un placer y espero que nos podamos ver pronto en Colombia. Sí, ojalá muy pronto. Y acá nos puedes hablar de tú, de usted. Siempre sabemos que es con todo el cariño, Diego. Gracias. Bueno, los invito a que continuemos esta conversación con nuestro equipo de libreros. Estamos en todas las redes sociales como @Siglo del Hombre. Y quiero que sepan que estos libros también están disponibles en nuestras librerías físicas y en todas las librerías de Colombia. Bueno, nos vemos en una siguiente nevada, en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.